En la clase de hoy miraremos cómo hallar el área de un triángulo y más específicamente debemos o vamos a utilizar la razón trigonométrica seno para poder hallar dicha área. Pero entonces, en este caso tenemos este triángulo donde ya están distribuidas y nombradas tanto los ángulos como los lados, ya como nosotros sabemos hacerlo. Y también en el triángulo ya tenemos dibujada esta línea que nos va a representar la altura. Recordemos que con esta línea pues se nos forman dos triángulos rectángulos. Nosotros nos vamos a concentrar en dos cosas importantes. Uno, en el triángulo rectángulo que me quedó hacia la derecha. Y dos, obviamente en la altura, ¿no? Que es el dato que por lo general es el que falta. ¿Cómo empezamos entonces? Nos vamos a olvidar un poquito de este triángulo rectángulo. Como les digo, eso nos vamos a concentrar en el de la derecha. Y vamos a utilizar la razón trigonométrica seno. Vamos a copiar aquí qué era o a qué era equivalente la razón seno. Nosotros sabemos que el seno del ángulo es equivalente o igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso nos vamos a concentrar en este ángulo C, ¿sí? ¿Por qué en el ángulo C? Porque el ángulo B es todo esto, ¿cierto? Y como yo estoy cogiendo solo el triángulo de la derecha, ¿listo? Pues digamos que este parte del ángulo no la tendría o no debería tenerlo en cuenta. En cambio, este ángulo C, pues sí lo tengo completico. Así que por eso lo tomo referencia como el ángulo C. Entonces, esto, mirándolo en el triángulo rectángulo de la derecha, nos quedaría el seno del ángulo, es decir, el seno de C, igual cateto opuesto. El opuesto, recordemos, es el que está al frente del ángulo, ¿sí? Cateto opuesto, que en este caso sería la altura sobre la hipotenusa. Y en este caso, hipotenusa, ¿quién es? Es A, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar esos datos según el triángulo. Muy importante no confundir la hipotenusa con la altura, ¿sí? Por eso coloqué hipotenusa con H mayúscula y la altura con H minúscula. Entonces, ahora sí, según lo que habíamos dicho también que debíamos tener presente es que nos vamos a concentrar en la altura, ¿sí? Como nos vamos a concentrar solo en la altura, pues lo que yo quiero es que la altura esté solita a un nivel igual. Así que la voy a despejar. ¿Y cómo hago? Sencillamente esta A que está dividiendo la paso a multiplicar. Ahora ustedes se preguntarán, nosotros por qué hicimos esto, con qué objetivo, con qué fin. Bueno, estamos viendo que para un triángulo rectángulo esta es la equivalencia de la altura, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar esta altura en la ecuación del área, ¿sí? Sabemos que el área de un triángulo es base por altura y altura en este caso pues lo estamos viendo que equivale a un lado A, un lado A podemos decir, por el seno de C. Ya vamos a ver entonces cómo se distribuyen estos lados y ángulos y pues qué debemos tener en cuenta o qué necesitamos para poder aplicar esta forma de hallar el área de un triángulo. Entonces vamos a hacer ese reemplazo. Vamos a quitar la H aquí y en su lugar vamos a poner A por seno de C. Reemplazado entonces nos queda que el área del triángulo es igual a base por un lado A por el seno de C. Recordemos entonces que la base para en este caso el triángulo pues será todo esto, ¿cierto? Y en este caso también estamos viendo que A en este triángulo equivale a esto. Así que miremos algo muy importante. Tenemos en la fórmula expresados el ángulo C, ¿cierto? El lado B y el lado A. ¿Qué necesitamos entonces para poder hallar el área de un triángulo de esta forma? Muy sencillo. Lo único que necesitamos es un ángulo y la medida de los dos ángulos que componen dicho ángulo, ¿sí? Recordemos que cuando yo hablo de un lado que compone un ángulo, pues es justamente los dos lados que se unen para formar el ángulo que estoy buscando o que tengo como referencia, podríamos decirlo. En este caso entonces estoy tomando el ángulo de referencia C, ¿sí? Y necesitaría, obviamente, el ángulo C y la medida de los lados que están conjuntos a dicho ángulo. Es lo único que necesito. Un ángulo y los dos lados que lo conforman. Si tengo estos dos datos, puedo utilizar esta fórmula del área.
Vamos a ver entonces con dos ejemplos muy rápidamente cómo aplicamos dicha fórmula. En este primer triángulo entonces nos dan estos datos, ¿sí? Nos dice que el ángulo superior es de 30 grados y que estos dos lados miden 8, ¿cierto? Y 5 respectivamente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder hallar el área del triángulo? Miremos que, como habíamos dicho anteriormente, necesitamos el ángulo o un ángulo y la medida de los dos lados que lo componen, ¿sí? Y vamos a ver si en este caso lo tenemos. Nos ponemos en nuestro ángulo de referencia, que son estos 30 grados, y efectivamente tenemos los dos lados que componen, ¿sí? O la medida de los dos lados que componen dicho ángulo. Así que tenemos todo lo necesario. Lo único que yo debo hacer es coger uno de los lados, podríamos decir que este es lado B, entonces cojo B por A, es decir, el otro lado, por seno de C. C vendría siendo el ángulo, reemplazo, hago las operaciones matemáticas respectivas y ya. Y eso sería todo. Miramos que a diferencia de otros métodos no tengo que dividir el triángulo en dos y analizar solo uno de los lados del triángulo. Nada, ¿sí? Recuerden, esto se aplica simplemente cuando nos dan estas condiciones. No significa que este método reemplace a otro. Obvio no. Simplemente pues que es una forma mucho más fácil teniendo en cuenta las anteriores, más no es que la reemplace. Si se dan las condiciones, la puedo aplicar. Si no, debo buscar otro método. Entonces hagamos rápidamente. Reemplacemos los datos que nos están dando en este triángulo en la fórmula. Reemplazando entonces los datos y podemos ayudarnos de nuestra calculadora, porque no, nos da como resultado que el área de este triángulo es de 10 unidades cuadradas. Listo, recordemos que el área se da en unidades cuadradas dependiendo de la magnitud física que puedan tener. Es decir, si estos datos nos lo entregan en centímetros, pues serían centímetros cuadrados. Si fueran metros, metros cuadrados, etcétera, ¿sí? En este caso, como no tenemos unidades físicas, pues le colocamos la unidad. Serían 10 unidades cuadradas. Pero listo, este sería el resultado del triángulo. Muy sencillo. ¿Listo? Vamos con un segundo triángulo. Para este segundo ejercicio tenemos un triángulo equilátero y solo nos dan uno de sus lados. No nos dan nada más. Entonces, antes, pues obviamente de hacer cualquier procedimiento matemático tenemos que analizar primero el triángulo. Muy importante es que nos dicen que es un triángulo equilátero. ¿A qué se refiere con esto? A que todos sus lados son iguales. ¿Listo? Y por ende, al tener todos sus lados de la misma longitud, sus ángulos van a ser de 60 grados cada uno de ellos, ¿sí? Recordemos que la suma de los ángulos debe dar 180, así que debe haber 60, 60, 60. ¿Listo? Equilátero. Y ahora, miremos que al principio solo teníamos este lado. Y nosotros necesitamos, o más bien, ¿qué habíamos dicho que necesitábamos para nosotros poder aplicar esta fórmula del área? Necesitamos un ángulo y los dos lados que lo componen. Y al principio digamos que no vemos ningún ángulo y solo tenemos un lado, no tenemos dos. Ojo, por ser equilátero ya tenemos todos los datos necesarios. ¿Por qué? Porque si nos dieran este lado que medía 4 y yo sé que es equilátero, entonces sé que también este lado mide 4 y este lado mide 4. Y por definición también, un triángulo equilátero, sus ángulos miden, como habíamos dicho, 60 grados. Así que en este caso da igual qué ángulo de referencia tomemos, porque va a ser lo mismo por todo lado. Si cogemos este ángulo como referencia, sabemos que el ángulo es de 60 y la de longitud de los dos lados que lo componen es de 4. Lo mismo con este, lo mismo con este, así que da igual, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los datos en la fórmula y obtener el resultado final. El resultado entonces de esta operación es que el área de ese triángulo equilátero equivale o es igual a 4 raíz de 3. A mí por lo general me gusta dejar estos resultados, sin embargo si ustedes lo quieren expresar en decimales, pues quedaría aproximadamente 6,928. Yo ese 8 lo aproximé del 2 al 3, así que me quedaría como resultado también que el área es aproximadamente 6,93. Y listo. De esta forma entonces nosotros utilizamos la razón trigonométrica del seno para poder hallar el área de un triángulo.